¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre todo lo que sigue dando vueltas en torno a la expulsión de estos ciudadanos venezolanos que habían ingresado ilegalmente a Chile. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las dificultades que se están allanando? Una serie de discusiones sobre un momento en que aparentemente todo iba a conducir a eso y después una contradicción entre incluso autoridades de gobierno. Tenemos una nota que explica la situación, cómo va hasta ahora. Raúl Sorre nos va a hablar de la COP28 que se va a llevar a cabo en los Emiratos Árabes Unidos y que hay toda una discusión porque da la impresión que dentro de Emiratos Árabes Unidos hay una intención, o por lo menos se ha manifestado una cierta intención de acicatear todo lo que tiene que ver con ventas de petróleo en medio de esta COP28 que los combustibles fósiles son una de las cosas que siempre están bien subrayadas para mirarlas con mucho cuidado. Raúl Sor nos va a contar de aquello. Y siempre en el tema medioambiental, ya, pero no solamente llevado a la naturaleza, sino que sobre todo a las cosas que tienen que ver con la población. Vamos a conversar, como lo hemos hecho antes, con Jorge Andrés Cash, exfiscal del medio ambiente. Gracias por estar con nosotros, Jorge Andrés, de nuevo aquí. Gracias a ti, Fernando. Y te quiero hacer primero dos preguntas. Una, te quiero plantear cómo se están viendo determinados fenómenos que nosotros normalmente vemos por las noticias y que quizás no se entienden demasiado o si se entienden muy fácilmente y quizás no en la forma correcta. Y después ver cómo el tema medioambiental está planteado en la Constitución que se va a votar en diciembre. Vamos primero con los temas medioambientales. Sí. A todos nos pudo haber sorprendido bastante en un momento dado que no solamente una vez, sino que dos veces vimos de pronto que se vienen abajo los terrenos que sostienen una serie de edificios cercanos al mar y uno empieza a preguntarse, perdón, que pase una vez puede ser un accidente, que pase dos veces, ¿hay algún tipo de tema ahí en términos de la construcción que con la forma en que en Chile se deben hacer este tipo de cosas, con los permisos, con la presencia de las municipalidades, con todo ese tipo de cosas? ¿Qué sucede? ¿Cómo entienden los expertos no solamente en lo inmobiliario, sino que además en la situación ambiental y la situación de la naturaleza, este tipo de cosas que están pasando? Yo creo, Fernando, que el momento en esta materia, desde el punto de vista institucional en Chile, es un momento de ebullición institucional en materia ambiental. Es decir, la institucionalidad creada el año 90, si uno quiere, al menos desde la mirada más ambiental, sin prejuicio de las normas que nos acompañan desde el año 60 a la fecha, algunas permanecen, otras más antiguas también, da cuenta de que aquí ha habido una implosión del fenómeno institucional en materia de planificación urbana, territorial, ambiental, atendido quizás diversas consideraciones, entre otras limitaciones objetivas del orden institucional, entre las que yo siempre he considerado la más importante, que es la limitación del periodo presidencial a 4 años, que desde el punto de vista ambiental imposibilita la posibilidad de proyectar una política pública, una política de Estado, básicamente por razones obvias, porque va a depender de la mayoría parlamentaria de turno, de la mirada del gobierno que viene, en fin. Sin perjuicio de esa limitación, que en mi opinión es gruesa y que yo no entiendo cómo no está en el debate, pero esa es otra discusión, el momento de ebullición, en mi opinión, se explica porque lo que ha atendido el Estado es intentar consolidar las competencias de los servicios públicos que tienen competencia en el ámbito del desarrollo, de la inversión en materia ambiental. Existen los denominados órganos con competencias ambientales, que son los que participan del proceso de evaluación ambiental de un proyecto y que también genera tensiones en el marco de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión. Y eso pasa también porque en el marco de ese mismo sistema de autorización ambiental de proyectos tú te requieres obtener autorizaciones de servicios sectoriales que no necesariamente no tienen que ver con cuestiones puramente ambientales, sino tienen que ver con las competencias propias del sector o del servicio público, como la DGA, el SAC, la CONAF y otros servicios públicos. Entonces, cuando uno pone en discusión el tema de la permisología, que es un mal concepto, lo hemos conversado,
es una forma peyorativa o reduccionista de abordar el problema institucional, que tiene que ver con una consecuencia de una arquitectura institucional que no ha sido reformada y que ha sido lo fundamental mantenida. Entonces, en los casos concretos que hemos conocido y que impactan, obviamente responden a ese fenómeno de falta de una reforma más estructural, ¿no? Déjame hacerte una pregunta respecto a eso por algo que dijiste al principio cuando hablaste de los plazos presidenciales. Una de las características que tiene, o que puede tener, pero sabemos que en Chile ha pasado eso, una de las características que tiene cuando tú, por ejemplo, tienes mandatos presidenciales de 4 años sin reelección inmediata. Una de las cosas que suceden, no por ejemplo así como en Estados Unidos, donde tú puedes renovarte como presidente inmediatamente después, pero una de las cosas que eventualmente puede pasar y que puede afectar todo esto es que existe una motivación muy grande para hacer cosas de corto plazo. Como después de los 5 o 6 años va a haber otra persona en la moneda que va a recibir los aplausos por esas cosas que realmente se iniciaron atrás, pero que se consolidan más tarde, uno tiende a hacer mucha construcción, mucha obra, pero que quepa dentro de los 4 años, de tal manera de que uno perciba, que el ciudadano perciba de que esto se le debe a quien está en la moneda coyunturalmente en este momento. ¿Qué tanto de eso empalma con, por esencia, ciclos que son muy largos, como son los ciclos medioambientales? A mí me tocó, mira, voy a hacer una confesión, pero forma parte de la historia institucional, de la institucionalidad ambiental de Chile. Yo tuve la suerte de ser asesor parlamentario de Soledad Alvear 5 años, y luego me tocó ser fiscal del ministerio. Entonces participar, tuve el honor de participar en el diseño de la reforma institucional del año 2010 y luego ser parte de su implementación como jefe de la dirección jurídica del ministerio. Cargo que haya sido creado en esa reforma. Entonces fue bien desafiante participar de la creación y luego de la implementación. Y me tocó ser parte del gobierno de Michelle Bachelet, donde se compromete, no sé si te acuerdas, pero se comprometieron una cantidad de medidas a cumplir dentro de los primeros 100 días. Sí. ¿Se acuerdas? Y bueno, y él estaba ahí, Peñailillo, en fin, se desplegó todo el aparataje institucional para cumplir esas medidas del programa. Dentro de esas medidas estaba, me acuerdo que estaba fraseado en el programa algo así como tramitar la reforma al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que había sido ingresado por el gobierno de Sebastián Piñera, que si bien no había avanzado nada en el trámite legislativo, no tuvo ningún trámite a favor, ninguna aprobación, creo que en la sala en general, no estoy seguro, pero bueno, no avanzó en lo sustantivo. Pero el gobierno de Bachelet lo que hizo, me tocó formar parte de eso y ejecuté un programa de gobierno, fue retirar el proyecto de Piñera, que bueno, tenía muchas presentaciones, tenía discusión, ¿no es cierto? Y se retiró y se reingresó otro. Entonces, ¿cuál es la lógica de un proyecto en tramitación? Tú lo reformulas, le metes una indicación sustitutiva, pero no empiezas de nuevo con un proyecto de ley. Ese es un buen ejemplo que ilustra el impacto que puede tener un gobierno que tiene que cortar cinta y demostrar resultados en 4 años, probablemente al tercero, con suerte, porque el último entra ya en campaña. Y en materia ambiental eso es muy difícil, porque los instrumentos de gestión ambiental, la creación de regulación, además implica el cumplimiento de plazos y procedimientos que exceden a veces los periodos de gobierno. Entonces llega un nuevo presidente y tiene una opinión, una mirada distinta, legítima. Entonces, en materia ambiental eso es muy complejo, porque eso te puede tener impacto directo no solamente en la economía del país, sino además en los compromisos internacionales, como yo advierto al menos de la propuesta constitucional, que también creo que en eso es muy nítida, en tratar de aprovechar una coyuntura hipotética para proponer una mirada de país que no se condice, creo yo, con los compromisos tampoco internacionales, ni con las medidas que se están ejecutando en este momento en materia institucional en Chile, si te parece. Ahora, desde ese punto de vista, Jorge Andrés, ¿tú crees que el problema puede variar si es que existe, por ejemplo, un órgano que tiene que dar cuenta de la situación medioambiental, pero más allá de los plazos presidenciales? En la ley de cambio climático, fíjate que a propósito de una indicación que presentó la senadora Jimena Rincón, se propuso la obligación, y quedó como una indicación, de que la ministro de Medio Ambiente diera cuenta al Congreso del estado de avance de la implementación de la ley
en ciertos aspectos. Es la única instancia que yo conozco, al menos en materia ambiental, que significa que el Ejecutivo en materia ambiental dé cuenta, al menos al Parlamento o a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que el mecanismo de rendición de cuentas en materia ambiental es muy importante, creo que es crítico, porque además tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con la implementación en concreto del Acuerdo de Escazú, que es ley en Chile hoy día, y de hecho la autoridad ambiental está dictando normativa específica para implementarlo y lo está haciendo muy bien y con mucha prolijidad, pulcritud, pero eso al mismo tiempo significa un desafío, porque significa la necesidad de dictar una regulación que también le permita a la empresa y a la inversión poder adaptarse a las exigencias de responder a un acuerdo que no solamente implica acceder a la información como un derecho instrumental, sino poder conquistar o acceder al derecho sustantivo, que es básicamente el derecho al medio ambiente. Y eso es lo que yo creo que queda comprometido en la propuesta que está hoy día planteando el Consejo Constitucional en materia de medio ambiente y desarrollo, porque por primera vez en la historia se entremezclan en toda la normativa y en todos los articulados conceptos que antes estaban tratados autónomamente o uno como una limitación, pero no de la forma que hoy día está planteado en la propuesta, que en mi opinión debilita de manera muy significativa la posibilidad de que las personas hoy día puedan ejercer la única garantía constitucional que tenía Fernando la Constitución vigente, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. A ver, eso me interesa mucho porque el concepto de garantía o tener el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿cómo se materializa un derecho de ese tipo? Fíjate que en el acta constitucional número 3 de 1966, la discusión de la Comisión Ortúzar, el senador Jaime Guzmán, uno de los autores intelectuales de la Constitución, hoy día Ricardo Lago, para mí Ignacio Walker y otros, de Ricardo Lago, era un 80% reformada, le queda un 20%. Hay una reforma que permite modificarla por los 4/7. Esa Constitución tiene, desde mi punto de vista, una gran virtud, porque se genera en esa comisión la siguiente pregunta y la siguiente reflexión constitucional que marca hoy día y explica, creo yo, la institucionalidad vigente. Dicen, originalmente el artículo 19 y 18 decía que el Estado garantizaba el derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación. Sí. Y en el marco de la discusión, el senador Guzmán dice, no es posible que el Estado garantice el derecho a vivir en un ambiente libre de toda contaminación, porque es imposible que el Estado garantice eso y en consecuencia tienen que haber mínimos de contaminación tolerables, ¿no? Se suprime en consecuencia la palabra toda y se generan obviamente aquellas normas que permiten los mínimos y máximos permitibles para determinadas normas que miden ciertos componentes y ciertos contaminantes. Ese esquema y el de la discusión ambiental es el que predomina hasta hoy día y que básicamente es fruto de una discusión al interior del Ejecutivo, porque tiene que ver con normas que son prerrogativas exclusivas del Ejecutivo, pero que desde el punto de vista constitucional obviamente hoy día condicionan el hecho de que puedan tener como norma ancla el derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación, o sea, libre de contaminación. ¿Por qué lo condiciona? Y esto es muy importante, Fernando. Toda la arquitectura constitucional está basada en esa garantía, que además está protegida por el recurso de protección ambiental, pero dice lo siguiente hoy día, si me permite, por favor. ¿En el Consejo? La propuesta que se va a someter a discusión dice, condiciona la garantía, hoy día dice, la propuesta dice, el derecho a vivir en un ambiente sano, que efectivamente incorpora un concepto internacional, y libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo. Uno lo dice, uno mira, no ve nada de malo en una primera vista, ¿no? Pero estos son conceptos normativos que tienen que tener un aterrizaje jurisprudencial, normativo. La jurisprudencia ambiental en Chile se ha tardado y todavía se sigue uniformando con mucho esfuerzo a punta de fallo y creatividad de los tribunales ambientales, que por algo se crearon también, se crearon precisamente para concentrar la especialidad de la técnica en quienes saben, ¿no es cierto? Precisamente promoviendo la creación de institucionalidad que tenga estatutos, regulación, instituciones autónomas que garanticen la protección de la variable ambiental y su incidencia en el sector productivo de igual a igual. ¿Qué es lo que hace la norma? Es introducir una condicionante, es decir, el ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación hoy día se encuentra, a diferencia del estatuto actual, condicionado a que ese libre ejercicio permita la sustentabilidad y el desarrollo. Concepto que, como te digo, no es tan normado,
están recientemente introducidos hace un año por la ley de cambio climático, que lo desarrolla a modo de principio, la ley del SVAP, del Servicio de Biodiversidad. Entonces, lo que te quiero decir con esto, Fernando, es que... Pero dame un ejemplo. ¿Qué podría pasar bajo la lógica de ese tipo de dictamen? Simplemente que, dado que hoy día tú tienes toda la lógica, insisto, de la normativa y de los fallos de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema, amparada en esta gran garantía constitucional, hoy día tú le estás diciendo a la ciudadanía, mire, usted sí puede seguir viviendo en ese mismo, sí puede ejercer ese derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y si se le ve afectado, tiene la herramienta, ¿no es cierto?, o el instrumento del recurso de protección. En eso se mantiene inalterable. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que va a obligar a los tribunales ambientales y a la Corte Suprema a incorporar de manera bastante mañosa, bastante artificiosa, dos conceptos que no tienen desarrollo normativo, que no tienen respaldo jurisprudencial, que son la sustentabilidad y el desarrollo. Entonces, no digo que necesariamente impliquen algo negativo, solamente que cuando tú incorporas conceptos que no tienen sustento normativo en el ordenamiento jurídico ambiental... Hay que crearlo. Tienes que crearlo. Y lo que hace quienes crean derecho son los tribunales de justicia. Ellos son los que finalmente van delineando la jurisprudencia. No hemos tardado 20 años en ir uniformando cuestiones que todavía ni siquiera podemos resolver. Lo conversábamos en un programa anterior, el loop judicial en materia ambiental que sigue sin resolverse. Entonces, te estoy dando un ejemplo, Fernando. Si tú incorporas las normas que hoy día están entrelazadas en materia de desarrollo productivo y protección ambiental, vas a constatar dos cosas. Un entrelazamiento, creo yo, que va a provocar una gran complejidad al momento de resolver controversias judiciales en materia ambiental, porque si también se limita y se agrega una condicionante a la libertad, te voy a decir otra cosa, y que tiene que ver con la inversión, ni siquiera con el medio ambiente, porque supongamos que hay una mirada ideológica. Yo creo que esto es una propuesta amorfa, y por eso me preocupa, porque uno podría creer que hay una mirada más o menos, pero fíjate que dice, dice, en la misma garantía constitucional, en el artículo letra B, artículo 16, número 21, dice, la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. La gran restricción constitucional que tienes hoy día para eventualmente limitar el derecho de propiedad o la libertad económica está consagrada en un artículo que es el artículo 19, número 24 de la Constitución de Pinochet, de la Constitución del 80. Es que es paradójico, esa otra discusión da para otro momento, pero es una Constitución muy proteccionista, ojo. En fin. Y la conservación del patrimonio ambiental como limitación al derecho de propiedad es la gran salvaguarda o el gran instrumento que tiene la jurisprudencia hoy día, y obviamente los afectados, de poder eventualmente solicitar la restricción, limitación al ejercicio de algún derecho. Hoy día se reserva a la ley la posibilidad de restringir cualquier libertad, sin decir cuál, libertad o derecho, a través de una ley sin señalar cuál. Entonces, esa limitación que estaba específicamente referida al derecho de propiedad en función de la conservación del patrimonio ambiental, que tiene un desarrollo jurisprudencial, hoy día se profundiza porque se le otorga a la ley, es decir, a una mayoría circunstancial de cualquier lado, a que pueda restringir eventualmente derecho. Ponme un ejemplo. Es muy grave. Ponme un ejemplo de algo que podría pasar. Algo neutro, ¿no? Sí, como sea, pero para entender un poquitito cómo funciona. Por ejemplo, no sé, hoy día en materia de humedales, por ejemplo, hay un tema bastante sensible porque compromete obligaciones internacionales en materia de cambio climático, carboneutralidad, derechos de los particulares, en fin. Tú hoy día, cuando tú grabas a un particular o tú declaras, porque bueno, para algunos no graban, cuando tú declaras un humedal, por ejemplo, en un predio de un particular, ese particular a quien se le graba su predio con un humedal, que es como una limitación, derechamente, si está sobre su predio, no puede desarrollar ningún proyecto que haya tenido en la cabeza, ni uno. Se devalúa, en consecuencia, patrimonialmente completamente su terreno, ¿no es cierto? Adquiere obligaciones desde el punto de vista de la conservación, eventualmente de su humedal, por de pronto no dañarlo ni tocarlo, porque puede cometer un delito y ser preso, en función de la nueva legislación de delitos ambientales, y por lo tanto, ¿qué ha hecho la jurisprudencia en esa materia? Dice, mire, esto no constituye una restricción al derecho de libertad, o al derecho de propiedad, o al derecho a desarrollar una actividad económica lícita, por cuanto no se afecta a la esencia del derecho, sino lo único que se le pide a ese titular es que su proyecto se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental.
que, atendidas las características de los proyectos y la regulación que es pertinente, muy probablemente va a ser rechazado porque es imposible técnicamente desarrollarlo. Ante ese gravamen y detrimento patrimonial no existe ningún tipo de compensación para los particulares afectados. Con esta norma lo que va a pasar es que muy probablemente, en una mayoría que probablemente es más progresista o al revés, pueda terminar o compensándose o estableciendo compensaciones excesivas a esos afectados o derechamente profundizando el nivel de afectación. Porque se le deja al Congreso la posibilidad de establecer aquellas restricciones que hoy día están reservadas en una garantía constitucional y a fallo de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema. Y podríamos seguir. Se le deja a la organización del Estado, Fernando, a la estructura, al orden territorial, el desarrollo de un ordenamiento territorial armónico, sustentable, solidario. Entonces son conceptos, te insisto, que no están mal, que no tienen nada de negativo. Tienen que bajarse a tierra. Pero tienen que aterrizarse desde los fallos hasta las normas, hasta la regulación más específica, hasta la guía. Entonces, cuando Frey dice, el expresidente Frey, ¿es un salto al vacío? No creo que sea un salto al vacío. Pero es un freno al crecimiento. La propuesta constitucional en materia de crecimiento tiene dos efectos muy nítidos. Es un freno al crecimiento económico, muy claro y fácil de explicar, y dos, deja más desprotegido el medio ambiente. En consecuencia, no cumple de ninguno de los dos efectos que teóricamente dice ahora, buscar. ¿por qué dices tú que es un freno al crecimiento? Estamos hablando de un boceto de constitución creada por una mayoría que es, pero extraordinariamente llana a que básicamente la economía sea la matriz fundadora y reguladora de todo. Pero gracias a Dios, fíjate, yo creo que tenemos tribunales ambientales ejemplares y una sala de la Corte Suprema, de la tercera sala en particular, ejemplar en materia ambiental. Entonces van a poner a los tribunales ambientales y a la justicia especializada en un problema que no les corresponde situarse. Porque la lógica de la creación de derecho ambiental y de desarrollo institucional ambiental en Chile ha ido y ha tendido siempre a otorgar al medio ambiente un estatuto autónomo, no supeditado a la variable productiva que hoy día está expresada en el Consejo de Ministros para Sustentabilidad, donde el medio ambiente preside el Consejo, pero finalmente tiene que someter todo lo que hace a la expresión de ese Consejo. Entonces, lo que hace esto finalmente es comprometer el desarrollo productivo, porque los titulares de proyectos, ¿qué van a decir? Hasta que esto no se resuelva, hasta que no exista un nuevo pronunciamiento o una jurisprudencia medianamente uniforme, no me voy a atrever a invertir. La consecuencia es casi obvia. Entonces, por eso te digo que hay normas que se contradicen entre sí, que no dan cuenta de una mirada, y a mí me preocupa por el impacto que tienen, porque tienen impacto en la jurisprudencia. Va a tener impacto en la reforma que anunció el gobierno al sistema de impacto ambiental a titulares, pero que anuncia ser bastante profunda, de profundizar la variable técnica. Esto va en el sentido contrario. Introduce matices, grises, discrecionalidad, fallos largos, votos disidentes, Corte Interamericana. Entonces, no es por exagerar, pero Chile en este momento está en un momento, por eso es un momento de ebullición institucional en materia ambiental, que si no se encausa, se puede desbordar. Y esto no es por atemorizar, pero realmente creo que alguien tiene que decir que en materia de desarrollo y medio ambiente, la propuesta al menos está mal pensada, mal concebida. Déjame hacerte la última pregunta porque se nos acabó el tiempo. Te quiero preguntar, ¿qué crees tú, que tienes tanta experiencia en esto, que te gustaría ver en una constitución para que, entre otras cosas, salvaguardara los potenciales riesgos que tú acabas de mencionar? ¿Qué cosa debiera estar ahí, que está en otras constituciones que probablemente tienen un énfasis en el medio ambiente también bastante potente? ¿Qué falta? Yo creo que... No me digas lo que hay, sino que dime lo que te gustaría ver. Yo muy claro, yo creo que hay que fortalecer hay un órgano que hay que darle la mayor autonomía y competencia y fortaleza al mundo, que es la Superintendencia del Medio Ambiente. Yo creo que tiene que funcionar con una autonomía muy parecida a la EPA en Estados Unidos, con mucha fuerza, y para eso requiere funcionarios, tecnología, bueno, todo lo que necesita un servicio público de esas características. Más tecnología, más presencia, más competencia. Yo creo que el rol de los tribunales ambientales respecto de la superintendencia, respecto de poder aplicar ciertas sanciones que son más gravosas, debiera suprimirse. Por lo tanto, la superintendencia debiera tener más autonomía en eso y no estar supeditada a los tribunales ambientales. Eso debiera tener cierto grado de expresión constitucional. Creo que los principios del acuerdo de Escazú debieran estar claramente plasmados con mucha claridad y no lo están. Como muchos principios en materia ambiental, como entre otros el de no regresión,
que es muy importante, que es decir, lo que yo avance en materia ambiental no puedo retrocederlo en materia jurisprudencial, normativa. Entonces, hay mucho que falta. Yo, claro, estamos criticando lo que está, pero ¿qué es lo que falta? Yo te diría que mucho. Ahora, si nos tenemos que quedar entre la Constitución de Ricardo Lagos y la Constitución que se está proponiendo, yo creo que lejos de la de Lagos, y creo que caer, Fernando, y esto es más político, perdón, lo último, pero caer en la comilla, extorsión moral, de que si no votamos a favor esto va a ser eterno, mira, yo la verdad que eso no me lo compro. O sea, en esta cuestión, las constituciones son instrumentales, los procesos sociales siguen su curso. No hay constitución que detenga un proceso social. Y Chile está en un momento de pleno desarrollo de un proceso social que está lejos de cerrarse, se aprueba o rechaza la constitución. Entonces, lo que tenemos que velar todos es por la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones, independiente que tenga la firma de la constitución, que gracias a Dios la tiene un gran presidente como fue el presidente Lagos. Bueno, te agradezco mucho, Jorge Andrés. Esto probablemente va a ser fruto de una discusión más grande, porque si que hay algo que la gente ha dicho en las encuestas que le preocupa con mirada de futuro, entre una de las primeras cosas no es solamente el tema de seguridad, que probablemente es el primero, es el tema medioambiental. Sienten que hay menos agua, sienten que hay más calores, sienten que de repente el lugar que ellos veían precioso se seca, y eso asusta. Sí. Y por lo tanto va a haber que, de alguna manera, asumirlo, probablemente no en una constitución, sino que en la serie de leyes que vienen inmediatamente después de ella. Y que dada la propuesta van a ser muchas leyes, muchos artículos transitorios, mucha vigencia diferida y con un periodo de 4 años. Si ese es el problema, implementar todo este aparataje implica años, tiempo, personas, capacitación. Entonces, esa es como la angustia que a uno como ciudadano, que algo entiende del tema, le preocupa y aflige, Fernando.